Bueno señores, en este video vamos a ver cómo se realiza la instalación y configuración de GNS3. Como primera medida debemos contar con los siguientes elementos: el instalador de GNS3, que ya trae incorporados todas las aplicaciones que necesitamos para correr las diferentes aplicaciones. Debemos tener una imagen de iOS de los routers que es posible emular. En este caso tenemos la del 2691. Y también contamos con una pequeña imagen de Linux para emular los PCs. Entonces ejecutamos el instalador y a continuación seguiremos el asistente. Acá, como podemos observar, están los componentes de GNS3, dentro de los cuales podemos resaltar el capturador de paquetes, podemos resaltar el sniffer, que es Wireshark, con el cual se realizará toda la captura también de paquetes que fluye a través de la red o en la topología que implementemos. También vamos a contar con Dynamips, que es el software necesario para poder correr los iOS de los routers de GNS3. Decimos siguiente y la ruta por defecto donde se instalará es archivos de programa GNS3. En el transcurso de la instalación podemos ver cómo se ejecutan asistentes de componentes adicionales, los cuales también debemos instalar. Acá instalamos Wireshark también con todos sus componentes. Y en este momento ha finalizado la instalación de Wireshark. Finalizar y se realiza el proceso de carga e instalación de GNS3. Finalmente se ha concluido la instalación, decimos siguiente y inmediatamente que nos inicie GNS3. La recomendación para poder correr y ejecutar GNS3 sin ningún problema es contar con un equipo que mínimo tenga 2 GB de RAM. ¿Por qué es necesario tener esta cantidad o más cantidad de memoria RAM? Porque se requiere para emular los dispositivos usar recursos físicos de la máquina en el cual hemos instalado el emulador. Como primera medida, este asistente se nos va a mostrar la primera vez que abramos GNS3 posterior a la instalación. Primero, debemos configurar el directorio del software que nos va a permitir ejecutar los routers de Cisco. Debemos como tal también configurar dónde se van a alojar las imágenes y finalmente deberemos añadir las imágenes para poder ejecutar la emulación. Entonces hacemos clic en el paso 1. Acá lo único que necesitamos es realizar el test que nos permitirá saber si podemos emular los routers de Cisco. Acá nos sale una advertencia del firewall, le decimos desbloquear y nos debe aparecer que el test se ha completado de manera satisfactoria. Aplicar y aceptar. Como segunda medida, se debe configurar en dónde GNS3 va a encontrar las imágenes, en este caso del QEMU, que es el pequeño host que nosotros emularemos en GNS3, y las imágenes de los routers que también vamos a emular. Una recomendación importante es utilizar GNS3 en inglés, puesto que en español puede dar problemas en la conectividad a la topología y otro tipo de problemas que no nos van a permitir desarrollar correctamente los laboratorios.
En este caso, siempre también se recomienda para GNS3 manejar una raíz o una ruta donde se van a almacenar los proyectos y las imágenes mucho más corta. Entonces, para ello crearemos en la raíz de nuestro disco estos directorios. La idea es que tampoco tengan ningún espacio. Vamos a decirle GNS3 iOS y la otra carpeta se va a llamar GNS3 Projects. Cuando nosotros trabajamos una topología en GNS3 y la vamos a ejecutar desde un dispositivo diferente o en otro computador, en otro equipo, en otra máquina, siempre se debe conservar la misma ruta. Quiere decir que si nosotros guardamos acá algún laboratorio, en el equipo en que vayamos a abrir nuestra topología se debe crear la carpeta GNS3 Projects y guardar en este espacio nuestro proyecto para poderlo ejecutar. Igualmente pasa con las imágenes de los routers, se deben cargar desde la misma ubicación en donde originalmente se creó el archivo. Entonces volvemos acá a GNS3 y le vamos a decir que vamos a cambiar el directorio de proyectos al que hemos creado. GNS3 Projects, fíjense que la ruta ya disminuyó, es más corta y no tiene espacios para evitar inconvenientes cuando abramos la topología. Y también la carpeta de las imágenes la vamos a configurar de esta manera. Aplicamos y aceptamos la configuración. Finalmente vamos a añadir las imágenes de los iOS del router que nosotros vamos a trabajar en este caso. Entonces, como primera medida vamos a copiar las imágenes que tenemos en el escritorio a la carpeta que hemos definido. Acá las tenemos y ahora sí ejecutamos el paso 3. Vamos a buscar la imagen y ya nos abre directamente el directorio que hemos definido. En este caso vamos a trabajar un router 2691. Nos pregunta que si deseamos descomprimir la imagen, lo cual nos puede ahorrar bastante tiempo cuando va a realizar la carga. En este caso voy a decir que no, pero si queremos que ahorre tiempo en la carga del iOS, le podemos decir que sí. Fijémonos que acá nos muestra el tipo de plataforma de la imagen que se va a agregar, el modelo del router y en este caso los recursos físicos en cuanto a memoria RAM se refiere que va a utilizar el dispositivo para poder ser emulado. Le decimos acá guardar la configuración. Más adelante tendremos que configurar algo que es el idlepc, que en este caso es el mejor valor o la mejor posición de memoria para que no nos aumente ni nos interfiera bastante el uso de los recursos en nuestro equipo. Le decimos cerrar y finalmente cerrar. Vamos ahora a agregar manualmente nuestra imagen de Linux para poder utilizar los PCs. Vamos a editar, le decimos preferencias y vamos a donde dice QEMU. Vamos a agregar un QEMU Guest. Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar una imagen de Linux Core y vamos a seleccionar la imagen de nuestra carpeta que en este momento se encuentra como Linux Microcore 3.4. Memoria RAM que vamos a utilizar se deja por defecto 128 megas para la máquina y acá en este caso nos va a mostrar cuántas tarjetas de red va a tener nuestro equipo. Vamos a decirle que utilice una sola tarjeta de red y guardamos la configuración. Vamos a opciones generales y ejecutamos también el test para saber si podemos emular correctamente los QEMU en GNS3. Fíjense que también
nos ha dicho que se ha iniciado el test y se ha realizado correctamente. Esto es todo lo que hay que tener en cuenta para poder realizar la instalación y configuración de GNS3. Siempre se recomienda realizar las conexiones manuales. En este caso vamos a desplazar al área de trabajo el router que hemos agregado de la imagen de Cisco previamente. Y vamos a agregar también un QEMU Guest. Va a ser el equipo. Vamos a realizar una configuración sencilla para verificar cómo funciona en este caso el router y un PC que le va a hacer ping a este router con una dirección de puerta de enlace. Entonces, como primera medida vamos a realizar la conexión de las interfaces que tenemos. Siempre es recomendable realizar la conexión manual. Vemos que tenemos dos interfaces, la fase 0, 0 y la fase 0, 1. Y vamos a conectarlos con nuestra tarjeta Ethernet 0 de nuestro host. Entonces, con clic derecho nos aparecen las opciones del router. Lo que nos va a interesar a nosotros en este caso es la consola para poder realizar la configuración del dispositivo, iniciar el dispositivo y también calcular en este caso el idle-pc. Entonces vamos a iniciar el dispositivo e inmediatamente observemos que como no tenemos un idle-pc calculado, nuestra máquina puede presentarnos problemas a la hora del uso de la CPU, lo cual nos degrada el rendimiento. Vamos a ejecutar acá también la consola. Bueno, a partir de este momento entonces, si nos fijamos ya podemos ver la configuración. Ya tenemos nuestro router virtualizado y podemos comenzar a trabajar. Si nosotros nos fijamos en el rendimiento del equipo, está al 100%, está utilizando la totalidad del procesador. Entonces siempre es necesario calcular un idle-pc para que nuestros recursos sean optimizados y se utilice la CPU de una manera moderada. Puede que se demore unos momentos cargando. Acá entonces nos va a mostrar las diferentes posiciones de memoria en donde podemos seleccionar alguna de ellas y observar con el rendimiento si nos baja el uso de la CPU. Usualmente esta tarea tenemos que ejecutarla hasta 3, 4 o más veces hasta que nosotros observemos que el valor de la CPU decae a un valor inferior al 10%. A veces aparecen valores que son óptimos y recomendados por GNS3, los cuales aparecen marcados con el asterisco. En este caso no es así. Vamos a seleccionar una configuración aleatoria, le decimos aceptar y observamos inmediatamente que el valor del uso de la CPU se decrementó completamente. Esto significa que este valor de memoria es óptimo para trabajar la configuración. Bueno, ahora vamos a encender el QEMU
Igualmente vamos a desbloquear el firewall para que no nos dé ningún inconveniente. Mientras él inicia, vamos a realizar la configuración del router asignándole una dirección IP. Entonces, para este caso vamos a utilizar acá las etiquetas y vamos a configurar la red 192.168.0.0 con máscara 24. En este caso el router tendrá la dirección 192.168.0.1 y nuestro equipo tendrá la dirección 192.168.0.2. Vamos a mirar. Ahora la configuración en el router y configuraremos posteriormente la interfaz. Levantamos la interfaz. Aunque esté en verde no significa que esté levantada. Vamos a grabar la configuración. Y ahora vamos a ingresar a nuestro PC que trabaja un micronúcleo de Linux. Vamos a ingresar como superusuario y vamos a asignarle la IP 192.168.0.2. Máscara 24. Ahora vamos a hacer un ping al router y si ya todo está bien configurado, él nos debe contestar. Inmediatamente podemos observar que nos está respondiendo. Una de las recomendaciones bastante importantes cuando nosotros trabajamos GNS3 es nunca utilizar este botón que nos va a permitir iniciar y resumir todos los dispositivos. ¿Por qué motivo es importante tener esto en cuenta? Si nos fijamos, cuando encendemos todos los dispositivos, puede que se nos bloquee el programa porque todos los dispositivos van a intentar acceder a los recursos físicos como memoria y procesador, y de pronto la máquina, al no poder ejecutar todos estos procesos simultáneamente, podría ocasionarnos el bloqueo del programa y de una u otra forma pueden perderse los datos. Entonces, siempre lo recomendable es que si no tenemos un solo router, si no tenemos múltiples routers, cuando abramos la topología o el proyecto, los encendamos uno a uno, esperando a que cargue. Ahora vamos a realizar la parte de guardado, en este caso del proyecto, y fíjense que nos aparece un mensaje que nos dice que todos los dispositivos pueden detenerse. Entonces le decimos en este momento que sí, y acá es necesario guardar siempre como proyecto, salvando la configuración de la memoria RAM, ¿cierto? Y de los discos duros, que en este caso se utilizan como memoria flash en los routers. El proyecto vamos a llamarlo conectividad GNS3. Le decimos aceptar y fíjense que se nos van a apagar todos los dispositivos de la topología. Nos dice en este momento que como vamos a guardar los discos, tanto del PC como del router, que esto nos provocará un incremento del tamaño en la topología. Le decimos igualmente que sí. La primera vez que nosotros guardamos el proyecto o la topología que estamos realizando,
se van a apagar todos los dispositivos de dicha topología. Esto solo pasa la primera vez. Cuando hagamos modificaciones y nuevamente volvamos a guardar el proyecto, ya los dispositivos no se apagarán. Bueno, esto es toda la parte de la instalación y configuración de GNS3 y vimos una configuración básica con un router y un PC. Próximamente esperen más tutoriales.